Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado a la actualidad del deporte nacional e internacional, creado y presentado por quien les habla, José María Troche, con los auspicios de Yerba Mate Carayá, la mejor yerba paraguaya, ahora también por Canal E El Arrasador. Pero antes de seguir, antes de arrancar, mejor dicho, quiero contarles algo sobre Yerba Carayá, que para mi modo de ver es sumamente interesante y que nos ayuda a entender por qué decimos que es la mejor yerba paraguaya. Resulta que la yerba Carayá nace en los yerbales vírgenes del Alto Paraná, en la zona de Corpus Christi, de donde son extraídas las hojas para someterlas a un minucioso proceso con los mejores equipos y el más absoluto cuidado para no dañar las condiciones y las propiedades naturales de la yerba mate. Es sometida luego al proceso de elaboración con el tostado de las hojas en el boroviré, el secado natural, la molienda y la mezcla equilibrada de hojas, polvo y palillos, lo que le convierten en una exquisita infusión con auténtico sabor a monte. Yerba Carayá es lo mejor para tu mate, tu tereré o un sabroso cocido con leche. Pedila al 0992 40 44 33 y la tendrás en tu casa. Y lo mejor de todo es que no te vas a arrepentir, ni por la calidad ni por el precio. ¿Ok? Bueno, y ya que estamos hablando de monte, hablemos también un poco del Transchaco Rally que se está corriendo en estos días. Yo fui testigo, y lo puedo decir con absoluta claridad y sinceridad, del nacimiento de esta era automovilística paraguaya, que se produce no solamente en 1971 cuando comienza a correrse el Rally del Chaco, sino que antes, ya 65, 66, 67, 68, ya hubo varias competencias de este tipo de rally. Y al principio eran rally, es decir, carreras de regularidad, donde lo que se premiaba era la puntualidad de los corredores. Es decir, por ejemplo, hubo uno, y es probablemente el más recordado de todos, que se corrió a través del departamento central, unos 200 kilómetros más o menos, carrera en la que los participantes debían recorrer un itinerario y llegar a cierto punto marcado en la hoja de ruta en cierta cantidad de tiempo. Con este aditamento, los corredores no tenían idea de dónde exactamente estaba ubicado el control, porque los controles eran secretos, tenían que marcarse por tiempo. Es decir, de aquí a San Lorenzo 4 minutos y 22 segundos, por decirlo. No sé ni dónde estoy en este momento con relación a San Lorenzo. Creo que en 4 minutos desde donde estoy ahora a San Lorenzo no se puede llegar, ni aunque te vaya en avión a chorro. Bueno, pero en fin, la cuestión era más o menos así. De manera que hasta que no terminaba la carrera y hasta que todos hayan pasado y hecho el recorrido no se sabía absolutamente nada. No es como ahora, que se corren 50 kilómetros y ya saben quién va primero y quién va segundo, cuántos puntos de ventaja lleva, todas esas cosas. No, nada. Era total y absolutamente secreto. La historia del Transchaco Rally propiamente dicho registra dos categorías de ganadores, o registró al comienzo dos categorías de ganadores, o campeones si lo prefieren. A lo largo de la historia, desde 1971 hasta 1975, fueron 5 ediciones, 71, 72, 73, 74, 75, fueron 5 ediciones. La carrera se dividía en dos grandes categorías. La A para autos de hasta 1500 centímetros cúbicos de capacidad, no sé cómo se llama mecánicamente eso, 1500 centímetros cúbicos, y la categoría B de 1501 centímetros cúbicos en adelante. Luego, en 1976, se adaptó el formato actual y si bien hay ganadores en cada una de las categorías, las categorías están divididas de acuerdo a la potencia, calidad y tipo de vehículos, pero hay un solo campeón y es el que gana la clasificación general, que no siempre corresponde a los autos de mayor potencia, y esto se vio mucho
en las anteriores ediciones del rally, no en estas ediciones del siglo XXI, donde ya todos son autos preparados exclusivamente tipo World Rally Car, tipo los que corren las grandes competencias como el Rally de Dakar, el Rally de Monte Carlo o el Rally de qué sé yo, tantas pruebas hay en todo el mundo. No, antes era medio que yo quería correr y preparaba ahí mi auto y me iba y hasta podía ganar la competencia. De hecho, hubo competencias en que los escarabajos se impusieron a las super máquinas de aquel momento. Pero bueno, hablemos ahora un poquito más y un poquito más rápidamente también de lo que fue después el movimiento automovilístico hasta llegar a unos años antes de la era actual, porque este artículo que les estoy leyendo, yo lo escribí para ABC en el año 2018. De manera que incluso la estadística está actualizada hasta el 2018, pero no les voy a dar todo eso ahora. Les voy a dar solamente algunos pantallazos, como dice nuestro eslogan, que les servirá para conocer un poco mejor. El automovilismo en el Paraguay reconoce pocos antecedentes antes de que se concretara la idea del primer Transchaco Rally en 1971. La actividad competitiva del deporte motor fue muy escasa y antes de que naciera la gran prueba, cuando el Touring Automóvil Club Paraguayo decidió promover esta actividad bajo su patrocinio y su organización. Se formó pues un equipo de entusiastas asociados que decidieron constituirse en organizadores de la carrera. Fue el preescolar de una escuela de dirigentes que hoy es reputada como excelente en todo el mundo. Para minimizar los peligros que todas las competencias automovilísticas encierran, tanto para pilotos como para mirones, optaron por realizar unas carreras de regularidad donde lo importante no era quién andaba más rápido, sino quién ajustaba mejor su paso de marcha cumpliendo los tiempos ideales marcados en las hojas de ruta, lo que les decía al principio. De modo que la cuestión no era tanto volar bajo, sino llegar dentro de los plazos y no ser penalizados por adelantos ni retrasos. Los controles eran secretos, de modo que había que ajustar la velocidad a lo que indicaba la hoja de ruta, salvo los puntos de neutralización que servían más que nada para reagrupar los autos en la carrera y no que pasara uno ahora y otro dentro de no sabemos cuánto. En ese entonces, el doctor odontólogo muy buena reputación en su tiempo, el doctor Pierre-Paul Infran era el presidente del Touring Automóvil Club Paraguayo y nervio y motor que impulsó la actividad. Ya de aquella época data la conscripción automovilística del ingeniero Rubén, entre paréntesis le decíamos NACO, en la Facultad de Ingeniería, Dumont, primero como comisario, luego como presidente de la Comisión de Carreras y en este momento que escribía yo eso, era presidente de la institución. Aún con el riesgo de cometer alguna omisión imperdonable, no puedo dejar de mencionar a algunos cuya capacidad organizativa descansó la organización de las primeras carreras. El gerente del Touring Automóvil Club era Torreani, su escolta, Gubetich, que después heredó la gerencia general, Estela, la secretaria, Lali Heilbrunn, en cuyos talleres, ahí en la calle Nuestra Señora de la Asunción, casi Piribebuy, se hacía la verificación técnica, Pocholo Muñoz Altimira, incansable impulsor de la competencia, dirigentes ambos y varios otros. Se realizaron varias carreras en caminos secundarios del departamento central que concluían invariablemente con un gran encuentro gastronómico al que concurrían organizadores, patrocinadores, controles, cronometristas, banderilleros, pilotos, copilotos, periodistas, hinchas, todos acompañados de sus familiares. Era un gran guarará que leíó, como decía aquello de Cabarret. Las primeras carreras entusiasmaban a poco, pues no había vértigo ni velocidad. Me acuerdo que yo me había inscrito para participar con Charles González Paliza y casi me echaron de mi casa. No corrí por eso. Condimentos que eran apreciados por la gente que salía a la ruta a ver pasar a los automovilistas, pero su paso no provocaba ninguna emoción y menos curiosidad. Así que si pasaba un auto, carrera, ¿qué carrera va a ser? Claro, la gente no entendía que el tema no era correr, sino que era ser puntual. Pero en fin,
Al fin de darle algo más de emoción a todo esto, la craneoteca, esa que les estaba hablando, y de varios otros más cuyos nombres en este momento ya no me acuerdo, decidieron que al término del recorrido del rally se hicieran unas competencias de velocidad estilo autódromo, estilo carreras de pista, y como no había ni autódromo ni pistas de carrera, recuerdo que allá por el 54, 55 por ahí, se realizaron unas carreras en el aeropuerto ahí de Luque, el mismo de ahora, pero eran unas de ida y vuelta a lo largo de la pista, aburridísimo también, por cierto, imposible de ver porque había que quedarse en la zona de los edificios y la pista quedaba a 300, 400 metros de distancia, pero se hicieron, me acuerdo que Raúl Van Umbeck fue fue una de las figuras de aquellas competencias y ganador de varias de ellas. En síntesis, que se organizaron esas competencias de pistas en la autopista, así se llamaba, a la autopista que iba al aeropuerto internacional, era, si no la única, una de las pocas de doble mano y con cierta calidad de asfaltado que era permisible usarla para desarrollar algún tipo de velocidad más o menos alta, más o menos elevada. Bueno, y ahí se realizaron esas competencias, fueron 4 o 5, muy interesantes todas, muy lindas todas, sin ninguna duda. Y después de eso, tanto era el entusiasmo y aparece un inglés, no es el que tiró la pala y mató 43. ¿Será que saben eso de qué se trata? Pregúntenle un poco a sus abuelos. A su abuelo, pregúntenle, no creo que su papá tampoco sepan. Qué cosa. Bueno, y a partir de ahí comenzó a crecer la idea, ya entrando en la década del 70, cuando aparece este inglés que se llamaba Philip Bell, que fue el que lanza la idea de realizar un rally a través del Chaco. Y hasta ahí nomás te cuento. Mañana, pasado, dentro de unos días, vamos a ir desarrollando poco a poco hasta terminar esta historia. En realidad, contar toda la historia es muy larga, muy interesante, por cierto, digna de un libro, una cosa de esas, o de una película, no sé qué. Pero, ¿y quién le dice que a lo mejor a Celso Núñez se le ocurre y hacemos una documental sobre esto? ¿Por qué no? Puede ser. La Villeta, estamos para eso. Por eso, además, cuando hablamos de automovilismo, ahora se está hablando, creo que no tanto ya como antes, pero me acuerdo que los rallies más famosos paralizaba la ciudad, paralizaba el fútbol, le llegó a sacar gente a Cerro y a Olimpia que más o menos coincidían siempre en la misma fecha. Díganme a mí que yo dejé de ver unos cuantos Cerro Olimpia cuando era uno de los del fútbol. ¿Por qué? Porque mi puesto automovilístico estaba en la llegada en Chacoí. En Chacoí terminaba literalmente la carrera. El que llegaba primero ahí, ese era el que ganaba. Así, el que llegaba con mejor tiempo ahí, ese era el que ganaba. Y de ahí hasta el autódromo era soplar y hacer botellas, sin ningún problema. Y después de eso vinieron las recepciones, y se acabó el encanto de estar en Chacoí haciéndote asesinar por los mosquitos que había en ese entonces. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar después. Y le decía, en esa época cuando hablábamos de automovilismo había muchísimo que discutir porque éramos fanáticos cada uno de sus respectivos amigos. Por ejemplo, yo era hincha fanático de Nene Silguero. Nene Silguero fue varias veces campeón y corría, si no me equivoco, con Edgar Molas. Y Nene Silguero fue mi compañero en Salesianito. Como pido, no voy a ser hincha de él y todos sus amigos de esa época. Y Nene Silguero fue realmente no solamente un gran mecánico, un gran tipo, un gran corredor de auto, sino que un amigazo de esos de pura ley. Bueno, entonces, cuando hablábamos de automovilismo, habría mucho que discutir. No había yerba carayá todavía cuando esto, pero si hubiera habido, y como ahora, nada que discutir. ¿Por qué? Porque carayá es la mejor yerba paraguaya. Si quieres probar el sabor milenario de yerba carayá, llama o whatsappea al 0992 40 44 33 y te llevo a tu casa. Yo te voy a llevar a tu casa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
estamos. Bueno, ahora vamos a meternos en el panorama deportivo. Panorama deportivo se llamaba el programa de Ovidio Javier Talavera en los 60, 70, hasta que se fue a Radio Ñandutí y ahí fundó, es decir, a Humberto Rubín fundó. Ya existía Ñandutí Deportes en esa época. Eran otros los que hacían Chicle, ¿quién más? La Chicle era, ay, se Dios, no, Pico Cocheascanjo. De Chicle me acuerdo bien porque era mi vecino y nos veíamos siempre y nos apreciamos mucho. Ya me voy a acordar. Bueno, no hoy, tal vez más tarde. Bueno, y hablemos de fútbol. Se puso en marcha anoche la fecha 15 del campeonato de intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo, que posibilita la ascensión de 2 clubes a la división superior, pero al mismo tiempo recibe a los 2 que descienden, a la vez que aceptan entre sus participantes a los campeones de las divisionales B, que son 2, la divisional B metropolitana, la que se juega aquí en Asunción y alrededores, y la divisional B nacional, que está constituida por los equipos campeones del fútbol de Interliga del interior del país que se inscriben para un torneo. Son como 20 los que están inscritos este año. Y anoche comenzó esto. Rubio Ñu e Independiente de Campo Grande empataron 2-2 en el Estadio La Arboleda de Trinidad, con goles de Omar Leguizamón y Osvaldo Argüello para el local y de Daniel Ditze y Guillermo Ríos para la visita. En Pedro Juan Caballero también se jugó anoche. El candidato al ascenso, 2 de mayo, derrotó 1-0 a Martín Ledesma de Capiatá en su cancha del Estadio Río Parapití con el solitario gol de Pablo Candia. Con esta victoria, 2 de mayo alcanza momentáneamente a Sol de América, que jugará recién el lunes en el techo de la tabla de posiciones. Tienen 30 puntos los dos ahora, pero Sol de América, recuerden, tiene un partido menos. Y otro que está ahí cerquita, rascándole las espaldas también, pues bueno, es Deportivo Recoleta, es Fernando de la Mora, es Santaní, que juega esta tarde a las 14:30 y que si gana también va a llegar a los 30 puntos y también va a esperar a ver qué pasa con Sol de América después. La jornada prosigue, como les decía, esta tarde del sábado con Fernando de la Mora, Deportivo Santaní. Están separados por un punto nomás estos equipos. 26 tiene Fernando de la Mora, 27 tiene Santaní. El partido se va a jugar en el estadio Emiliano Gessi, que queda ahí sobre la calle Bruno Bullari, ya no sé si en el límite, pero entrando ya en la zona de Lambaré. Sería un equipo, un club más que no pertenece a la capital. Bueno, en fin, Fernando de la Mora, Deportivo Santaní, Estadio Emiliano Gessi a las 14:30 con el arbitraje de Derly Benítez. Y otro que está ahí también cerquita es Deportivo Recoleta, que también tiene 26 puntos, que va a enfrentar a Tigre Fútbol Club en su estadio. En su estadio. Va a jugar en la cancha 2 del Cardiff. El Cardiff es ese nuevo espacio que fue construido recientemente por la Asociación Paraguaya de Fútbol en un terreno que le fue cedido en Ñuguazú por el Comité Olímpico Paraguayo. Este partido también va a empezar a las 14:30 y será dirigido por Nelson Palma. Mañana domingo 2 de julio a las 10 de la mañana se jugarán otros 2 partidos. En Areguá, en el estadio Próculo Cortázar, van a medirse el 24 de septiembre el local y el 3 de febrero de Ciudad del Este con el arbitraje de Aldo Quiñones. Y a la misma hora, Sportivo Carapeguá en el Estadio Municipal de Carapeguá, ahí sobre la ruta, casi a la entrada del pueblo, a la mano derecha. Sportivo va a jugar con Sportivo San Lorenzo, otro que está ahí también arañando la punta de la tabla de las posiciones. Ya les dije, se va a jugar en el Estadio Municipal de Carapeguá con el arbitraje de Dionisio Cristaldo. Bueno, y todos estos se van a quedar tranquilos el lunes cuando se enfrenten primero temprano a las 14:30 el lunes Atlético Colegiales Pastoreo en el estadio Luciano Zacarías. Esto queda en Lambaré, cerca, ahí sobre la calle Defensores del Chaco, ruta Defensores del Chaco, la que va a Petropar, Defensores del Chaco, la que va a Petropar, ahí cerquita de
de la entrada de la calle que va a la cancha de Sol de América, después en Villa Elisa. Entonces, ahí jugarán Colegiales Pastoreo, es el estadio se llama Profesor Luciano Zacarías, que es el papá de los Zacarías que fueron fundadores del club y eran dueños y son dueños hasta ahora de las librerías del colegio. Y el árbitro va a ser Marcos Galeano. Y más tarde, en Itagua, el recontracolero de la competencia, 12 de octubre de Itagua, gran candidato al descenso, va a enfrentar a Sol de América en su estadio Luis Salinas con el arbitraje de Víctor Robles. Hablemos de la primera B. A partir de esta tarde, a las 15, comienzan a jugarse los encuentros correspondientes a la 15ª fecha del torneo oficial de la B. En la ciudad de Limpia, el equipo local, Sportivo Limpeño, recibe a Deportivo Capiatá. Árbitro Gustavo Cáceres. Mañana domingo proseguirá la competencia, 29 de septiembre, en su estadio del barrio Molino de Luque. Va a enfrentar al 3 de febrero de la Chacarita con el arbitraje de Augusto Alvarenga. En Itá, el Olimpia de Itá, en un estadio que se llama Paigamarra, va a enfrentar al Cristóbal Colón de Ñemby. José Cuenca va a ser el árbitro. En Villa Ayes, Benjamín Acebal va a enfrentar al Sportivo Iteño en el Estadio Rusillón. Alberto Candia lo va a dirigir. Presidente Ayes enfrenta también a River en el Estadio Fortín de Tacumbú, Pañamembu. Qué famoso que era el Fortín de Tacumbú. ¿Y cuántos años hace que no está Presidente Ayes entre los equipos más importantes? Un club centenario, un club que fue campeón de primera división del fútbol paraguayo. Y hoy, allá por el fondo, anda navegando sin destino. A las 15, Juan Franco, el árbitro. También mañana, 3 de noviembre, Humaitán, el estadio Rubén Ramírez. Del 3 de noviembre, que el club 3 de noviembre se fundó en el barrio Presidente Stroessner, se llamaba cuando eso, el actual barrio San Pablo. Y obviamente eran los colorados estronistas quienes lo fundaron y siguen festejando hasta hoy el 3 de noviembre cada año, que era la fecha aniversario del Quetejeri. Bueno, Rubén Ramírez el árbitro y Edgar Galeano va a ser el árbitro. También van a jugar Atlético Tembetarí con Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar en la cancha de Tembetarí con el arbitraje de Marco Franco, y el lunes Silvio Petirosi Atlántida en los Jardines del Quelito a las 10 de la mañana con Luis Trinidad en el arbitraje. Libre en esta división quedará General Díaz. Por último, hablemos de la primera C con un partido. Comenzó a jugarse anoche la 8ª fecha del campeonato. La verdad, este partido terminó 5-1 a favor de Sport Colombia, que derrotó a Oriental en su estadio Alfonso Colmán con el arbitraje de Alejandro Ramírez. Los goles fueron de Arnaldo Saucedo, Ricardo Colmán, Tobías González y Roberto Sánchez. Saucedo marcó 2 y el descuento de Iván Cañete. Hoy prosigue con un encuentro entre Fulgencio Yeiros y 1 de marzo, árbitro Matías Cantero. Mañana, desde las 15, Pilcomayos por Colombia, donde va a actuar la árbitra Angelina Rodas, que va a debutar. General Caballero, 12 de octubre, Ángel Fleitas, Atlético Juventud, Capitán Figari, Julián Aquino, y Valois, dirían los que saben hablar francés, Valois Rivarola, con General Caballero de Ceballos Cueco, el arbitraje de Julio Palma. Y el Bacarayá tiene sabor a monte, procede de los yerbales vírgenes de Corpus Christi en la cuenca del Alto Paraná, de donde son extraídas las hojas para ser procesadas con absoluto cuidado y modernos equipos. Por eso mantiene ese gusto tan especial que vale la pena probar. Por eso decimos también que yerba Carayá tiene sabor a monte. División de honor. A 5 días del comienzo del campeonato clausura, la división de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó la primera fecha del campeonato, que se va a comenzar a jugar a partir del próximo viernes. Los partidos serán los viernes, el primero a las 17, el segundo a las 19:30. Y los sábados y domingos, el primer partido a las 16 y el segundo a las 18:30. Esto mientras dure el invierno. El viernes van a jugar Resistencia General Caballero y Libertad Nacional. El sábado, Sportivo Trinidense, Sportivo Ameliano y Olimpia Tacuarí. Y el domingo, Sportivo Luqueño Guaraní y Cerro Porteño Guaireña Fuchibol Club.
El miércoles 5 de julio será el sorteo de emparejamiento para la disputa de los octavos final de la Copa Libertadores. Para el efecto, los clubes clasificados fueron agrupados en dos sectores. En primer lugar, los que fueron ganadores del grupo y los segundos después. El grupo de los ganadores está integrado por Palmeiras, Olimpia, Racing, Inter de Porto Alegre, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors y Atlético Paranaense. Y el de los segundos por Flamengo, Nacional de Montevideo, Bolívar de La Paz, River Plate de Buenos Aires, Argentinos Juniors de Buenos Aires, Deportivo Pereira de Colombia, Atlético Mineiro de Brasil y Nacional de Medellín. Por la Copa Sudamericana también se oficializará el calendario de encuentros de la serie de repechajes entre los terceros de la Copa Libertadores y los segundos del campeonato de la Copa Sudamericana. Los emparejamientos quedaron así: Colo-Colo, América Mineiro; Barcelona con Estudiantes de La Plata; Corinthians de Sao Paulo con Universitario de Lima; Patronato de Paraná, Entre Ríos, Argentina, frente a Botafogo de Río de Janeiro, Brasil; Sporting Cristal de Lima, Perú, con Emelec de Guayaquil; Deportivo Independiente Medellín de Medellín, Colombia, con San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires; Newell's Old Boys de Rosario, Argentina, con Audax Italiano de Chile; y Libertad de Asunción, Paraguay, con Tigre de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Los partidos de ida serán el 12 de julio y los de vuelta el día de mi santo Ara, 19 de julio. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y gracias a Yerba Canallá por permitirnos estar en contacto con ustedes. Les proponemos volver a encontrarnos mañana a esta misma hora con más detalles y noticias deportivas del Paraguay y el mundo. Muchas gracias y hasta todo momento con la noticia resaltante. Chao.